Bien, aquí ya propiamente empezamos de una vez grabación. Bienvenidos jóvenes, perdón, apreciados estudiantes a esta webconferencia de la tarea número 3 del curso Pensamiento Lógico y Matemático, en la cual pues vamos a trabajar la aplicación a la teoría de conjuntos. Entonces vamos a dar inicio de una vez. Objetivo. ¿Cuál es el objetivo principal propiamente de esta webconferencia? El objetivo general ya es comprender el manejo de la teoría de conjuntos, en la cual vamos a ver a continuación, y sus aplicaciones en el curso de Pensamiento Lógico y Matemático. Los objetivos específicos ya se centran en determinar las clases de conjuntos por extensión y comprensión. Vamos a identificar cuando tengamos un conjunto, cuándo es que se expresa por comprensión y cuándo es que se desarrolla por extensión. Y también vamos a tener como segundo objetivo identificar las operaciones entre conjuntos a través de los diagramas de Venn. Importante, aquí entra mucho el tema de las operaciones entre conjuntos. Entonces vamos a mirar algunas aplicaciones. Al final de la web vamos a ver una aplicación en la cual pues se centra mucho en un caso de la vida real. Y finalmente vamos a analizar diferentes casos aplicativos de la vida cotidiana usando conjuntos. Bien, esto también es algo que va mucho de la mano con el tema de los diagramas de Venn. Entonces, antes propiamente de entrar en materia, tenemos que comprender un poco sobre los conceptos. Por ejemplo, conjunto. Se llama conjunto a toda agrupación, colección o reunión de individuos, elementos establecidos. Esos elementos son generalmente, pues los definimos como cosas, animales, personas, números, etcétera, etcétera. Y son bien definidos que cumplen una propiedad determinada. Entonces, los objetos del conjunto que se le denominan elementos, ya como bien les decía, cosas, entonces de cosas puede ser, por ejemplo, un reloj, puede ser, por ejemplo, un celular, pueden ser dispositivos, digamos que el conjunto se llame dispositivos móviles, entonces puede ser un celular, una tablet, un portátil, ese tipo de cosas equivalen a los elementos que conlleva el conjunto. Si vamos a hablar de animales, entonces el conjunto sería animales. Entonces, pues, los elementos serían la cantidad de animales que haya. Entonces, caballos, gatos, pollos, etcétera, etcétera. Esos serían los elementos. Ahora, ¿cómo determinamos un conjunto? La determinación de un conjunto corresponde a la manera como éste puede expresarse. Para determinar un conjunto se utilizan dos formas. Entonces, lo que les decía yo ahorita con los objetivos era que uno podía establecer de dos maneras o trabajar de dos maneras los conjuntos. Y es por extensión y por comprensión. Entonces, vamos a mirar qué quiere decir cuando trabajamos por extensión y luego qué quiere decir cuando trabajamos por comprensión. Y pues hay unos ejemplos sencillos que yo generalmente suelo aplicar y dice lo siguiente. Entonces miramos el primer caso. Miremos el caso por extensión. Un conjunto se determina por extensión cuando se enumeran o se nombran los elementos del conjunto. Cuando el conjunto es finito, se escribe entre llaves, separado por comas, y cuando el conjunto es infinito, se escriben entre llaves algunos elementos y se pone puntos suspensivos al final. Generalmente es al final. Ejemplos. Entonces, todos estos que yo voy a colocar acá son ejemplos finitos. Ahora les voy a mostrar un ejemplo infinito, como es el caso de los números primos. Pero bueno, de momento centrémonos en estos ejemplos que me disculpan, que estoy acá encerrando. Acá, miremos este primero. Tenemos entonces, por ejemplo, queremos mirar cuáles son los colores de la bandera nacional. Entonces, sabemos que son 3 los colores. O sea que podemos contar la cantidad de elementos que equivale, pues es un color. Por lo menos el elemento 1 sería amarillo.
El elemento 2 sería azul y finalmente el elemento 3 sería rojo. Entonces, lo establezco, como bien está aquí, entre llaves. ¿Y qué son las llaves? Estas que yo establezco así, por ejemplo, mira, aquí está una llave y aquí cierro con otra llave. Esas son las llaves. Y pues acá irían mis elementos. Otro ejemplo que tengo propiamente referente es el siguiente. Entonces, si voy a trabajar, por ejemplo, me piden por comprensión que determine la palabra murciélago, cada una por su respectiva letra. Obviamente esto no se puede repetir dentro de los conjuntos. Algo que es importante es que sus elementos no pueden estar repetidos. Algo muy parecido a lo que nos pasaba cuando demostrábamos hacíamos la demostración de un argumento con proposiciones categóricas. La misma historia pasa acá, solamente que es con elementos dentro de sus conjuntos. Entonces, algo curioso dentro de esta palabra murciélago es que ninguna de sus letras se repite. Y otro dato curioso es que esta pues, todas las vocales. Esta contiene todas las vocales. Entonces esta letra murciélago es muy curiosa y precisamente me sirve mucho para explicar ese tipo de ejemplos de los conjuntos. Entonces, no hay problema porque la M no se repite, la U tampoco, la R tampoco, y ninguna de estas se va a repetir. Es decir, no hay una A por acá y acá hay otra A. O sea, la A no está repetida, o la R no está repetida, o la O no está repetida. Si cada una de estas es un elemento único dentro del conjunto, obviamente este elemento va a ser finito y está encerrado entre llaves. Aquí está una llave y aquí está otra llave. Tengo el tercer ejemplo. Esos son ejemplos por extensión, recordemos, en la cual me dice que determine un dígito muy largo y extenso, y que establezca el conjunto de sus elementos. Obviamente, si el dígito tiene números que se repiten, pues no puedo yo establecer dentro de mi conjunto esos números que se repiten, solamente lo puedo nombrar una vez. Por ejemplo, aquí solamente tengo el 3 dentro de todo el conjunto, tengo el 4 dentro de todo el conjunto, y así sucesivamente tengo mis elementos en todo el conjunto. No se repiten los elementos. Y nuevamente, como les digo, todos estos son elementos finitos. Ya ahorita propiamente les voy a mostrar los elementos infinitos. Ahora, ¿en qué equivale propiamente esto por extensión que les estoy mostrando? Antes de yo haberlos mostrado por extensión, si yo estuviese trabajando un ejercicio más elaborado, pues me hubieran dado un enunciado por comprensión. Pero bueno, vamos a ver qué es los conjuntos por comprensión. Un conjunto se determina por comprensión enunciando la propiedad o cualidad que distingue a los elementos. Para tal fin, se utiliza lo siguiente. Entonces, bien, vamos a centrarnos aquí en la flecha que les estoy mostrando. Nuevamente estoy cerrando entre llaves. Y la forma en cómo debo leer esto es que el conjunto X, tal que X, cumple con la propiedad. Entonces, ya aquí tengo propiamente establecida la forma lógica, como debo yo determinar el conjunto por comprensión. Y esta es la forma generalizada. Ahora vamos a hacer algunos ejemplos propiamente, en la cual pues tienen que ver mucho con estos que acabo de mostrarles, con este primer ejemplo, este segundo ejemplo y este tercer ejemplo. Entonces miremos con el primero, con A. Vamos a hacerlo acá, lo estoy encerrando en azul pues para que se vea pues, la relación que tiene una con la otra. Entonces, el enunciado que nos está dando por comprensión el conjunto A es que el conjunto X tal que X es un color de la bandera de Colombia, ¿sí? Lo que les acaba de mencionar. Entonces, si nos dice un ejercicio, determine por extensión el siguiente
conjunto que está expresado por comprensión. Y me dice entonces que el conjunto A es este que tengo acá encerrado en azul. Entonces, dicho esto, sencillamente mi forma de desarrollarlo sería esta que estoy acá mostrando. ¿Ves que cuántos son los colores de la bandera de Colombia? Son tres, amarillo, azul y rojo. Es un conjunto finito. Si me preguntan, entonces, ¿qué tipo de conjunto es? Es un conjunto del tipo finito, porque puedo contar sus elementos. Miremos el segundo ejemplo. Vamos a encerrarlo con otro color. Vamos a mirar el del murciélago, que me parece muy chévere este ejemplo. Entonces tenemos el conjunto B. Me dice entonces el enunciado. Tiene el conjunto determinado por comprensión B, que es igual al conjunto X, tal que X es una letra de la palabra murciélago. Ojo, es una letra, ¿sí? Aquí lo está diciendo clarito, es una letra de la palabra murciélago. O sea que yo debo desglosar la palabra murciélago por cada letra que tenga esa palabra. Obviamente, si se repite, pues dentro de mi conjunto, por extensión, no cabría. Solamente mencionaría una vez esa palabra si es que se repite. Pero pues como murciélago tiene esa situación que no se repite, entonces ninguna de sus palabras se repite, entonces pues puedo escribir la palabra murciélago separado por comas, como bien su definición por extensión me lo establece, y menciono cada una de sus elementos, palabras, dentro de mis llaves. Murciélago. Entonces ya ahí, ya tengo entonces solucionada la relación por comprensión que me dan y trabajado por extensión. Ahora si me dicen qué tipo de conjunto es, nuevamente es finito, porque puedo contar la cantidad de elementos que tiene el conjunto. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos tendría? Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 palabras. Entonces yo podría establecer más adelante, por ejemplo, bueno, voy a seguir con este mismo color, podría establecer que el cardinal de mi conjunto E sería igual a 10, que son la cantidad de elementos que contiene mi conjunto por extensión. Si es que me preguntan el cardinal, claro está. Sí, entonces, ¿qué es el cardinal? Generalmente el cardinal es lo que contiene las llaves, el conjunto en sí, la cantidad de elementos. Pero bien, ahora vamos a hacer el ejemplo, bueno, sí, mantengamos el rojo aquí. Este que ya está de este color, no hay ningún problema con este de acá. Me dicen por comprensión que el conjunto C es igual a X tal que X, el conjunto X tal que X es un dígito del número, bueno, me dan todo este dígito, 3, 4, 5, 9, 2, 3, 2, 3, 8. Aquí hay elementos que se me repiten. Miren, este 2 con este 2 y el 3 con el 3 se me está repitiendo. Y aquí incluso hay otro 3. Entonces, me dicen que un dígito del número debo desglosarlos. Y una vez desglosado, pues entonces debo empezar a determinar mi conjunto por extensión. O sea, esto que tengo acá, debo empezar a trabajarlo separando dígito por dígito, pero sin que esto se me repitan. Entonces, de menor a mayor generalmente lo hago, o puede ser de forma por orden como está establecido el número, no hay ningún inconveniente. Aquí pues lo hago como les digo, de cómo está establecido el número. Entonces tengo el 3, inicialmente coloco el 3, el 4, 4, 5, sigo con el 9 y luego pongo el 2. Ahora, ya no coloco el 3 porque ya 3 lo tengo acá. Miren, este 3 ya no lo coloco porque ya lo coloqué aquí. Ni este 2 tampoco lo coloco. Ni este 3 tampoco lo coloco porque se me está repitiendo. Entonces, el 8 no se me ha repetido, no lo he mencionado, entonces lo tengo ahí. No se repiten elementos cuando yo estoy trabajando conjuntos por extensión. Sí, entonces eso es lo que yo quiero que quede claro ahí propiamente. Voy a aceptar acá.
Entonces, una vez aclarados esas formas, esas dos formas de comprender un conjunto, vamos a hacer los siguientes ejercicios. Bien, yo voy a hacer dos ejercicios y hacemos el tercero entre todos. Bien, me dicen que a partir del argumento que haya seleccionado, deberá dar respuesta a los siguientes ítems. Entonces, el primer ítem que me está determinando acá es determinar por extensión el conjunto seleccionado. El segundo es hallar el cardinal del conjunto. Y finalmente, identificar la clase del conjunto, si es finito, infinito o unitario. Vamos a trabajar las tres, ¿sí? Entonces, primer ejercicio. Conjunto por comprensión. Entonces, me dan un conjunto por comprensión. Ya sabemos el tema por comprensión, cómo está establecido. Entonces, tenemos el conjunto A, el cual nos dice que el conjunto B, el conjunto eh, X tal que X, que pertenece a los enteros, este Z es el signo de los enteros, números enteros, donde X es número par, y aquí tengo un conector lógico, eso lo vimos ya, en la cual pues tenemos un conector lógico y una conjunción. 1 es estrictamente menor que X y X es menor o igual a 12. Entonces aquí debemos nosotros determinar en base a las cosas que nos está dando el ejercicio. Sabemos que el conjunto X tal que X que pertenece, entonces inicialmente nos dice pertenece a los enteros, o sea que puede ser los enteros son números que no son fraccionarios, 1, 2, 3, 4, 5, infinitos, los que ustedes quieran. Tenemos eh, esa primera parte o pista que nos da el ejercicio, el conjunto por comprensión, y ahora nos dice, donde X es un número par, o sea que no puedo escoger ni el 1, ni el 3, ni el 5, todos esos números que son impares, ya de una vez los voy excluyendo. Entonces voy acercándome poco a poco a lo que me está pidiendo que realice el ejercicio. Entonces, luego tengo que y, aparte de que es un número par, tengo un intervalo en la cual me dice que X es mayor que 1, estrictamente mayor que 1. Miren, 1 es menor estrictamente que X. Y X es menor o igual a 12. O sea que yo tengo que un número mayor a 1 sería 2, ¿sí? Porque estamos hablando de números enteros. Entonces sería, empiezo desde 2 y puedo llegar hasta 12 porque 12 es un número par. Entonces, el intervalo que yo estaría estableciendo aquí, voy a hacerlo acá arriba. Entonces, supongamos que yo tengo acá un intervalo y a ese intervalo puedo establecer entonces una línea de inicio y una línea de fin, en la cual, pues prácticamente yo estaría iniciando desde X igual a 2, que es donde está establecido acá, y aquí tendría mi X igual a 12, que es hasta donde llegaría el intervalo que estoy estableciendo aquí. Bien, entonces sé que dentro de ese intervalo tengo cualquier cantidad de números, pero tengo que seleccionar solamente los que son par. Entonces, ¿cuál sería par? Entonces, 2, el otro sería, el que le sigue sería 4, el que le sigue sería 6, 8, 10, llegamos a 2. Entonces, ya propiamente tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. 6 elementos en la cual pues eso representarían literalmente el cardinal que yo vaya a trabajar. Mira, aquí ya me dice, allá el cardinal del conjunto, pues el cardinal del conjunto A, aquí propiamente estaría diciendo que es igual a 6. Profe, Señora, profe, ¿aló? qué pena, es que hay una compañera que se
bueno, se le cerró el computador, no sé, entonces pide por favor que le dé permiso para ingresar nuevamente. ¿Cómo? No, no te escucho bien. ¿Me repites, por favor? Sí, señor, es que hay una compañera que se le apagó el computador y entonces pues se tuvo que salir, pero está pidiendo para que por favor la dejen ingresar nuevamente. Ah, ok, ya les doy acceso a... Creo que están acá. Tengo a Michelle y a John. Listo. Bien. Como les venía diciéndoles, entonces ya tengo que la cantidad de elementos dentro de mi intervalo, ¿sí? El intervalo que está definido propiamente por esta sección de acá, es esto que acabo aquí de graficar, si es que se le puede llamar gráfica, en la cual tengo que empezamos desde x igual a 2, porque aquí tenemos que 1 es menor que x, y vamos hasta x igual a 12, porque x puede ser, es menor o igual a 12. Entonces ya ahí tengo mis intervalos. Entonces ya puedo yo saber cuáles son mis elementos pares que están dentro de esos intervalos, que ya es 4, aquí propiamente, pues bueno, coloquémoslo 4, 6, 8 y 10. Y pues ya tengo aquí el 2, se me quedó feo. Y aquí tengo el 2 y aquí tengo el 12. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos que representarían mi cardinal del conjunto. Entonces, una vez aclarado eso, pues resolvemos el ejercicio. Entonces, el primero, determinar por extensión el conjunto seleccionado. Listo. Acabamos de saber cuáles son los elementos que contiene el conjunto por comprensión. Entonces, sabemos que el conjunto A tiene 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Y ahora me dice que hay el cardinal del conjunto, que es la cantidad de elementos que contiene propiamente mi conjunto A, que son 6. Su forma notacional de expresarla, pues es esa. Aunque pues como yo se las acabo de escribir, pues para hacerlo más resumido. Pero recomiendo que lo hagan así como está acá. Y finalmente me dicen, identifique qué clase de conjunto es, si es finito, infinito o unitario. Pues yo creo que aquí es claro que podemos contar la cantidad de elementos que contiene el conjunto A, por lo tanto es finito. Y ya ahí hemos desarrollado el primer ejercicio para este tema de la determinación y la clase de conjuntos. Entonces, ¿qué pasa ahora? Vamos a hacer el segundo ejercicio que es un poco diferente al que acabamos de trabajar, porque ya vamos a trabajar un término es mucho más extenso, mucho más generalizado. ¿A qué hago referencia? Entonces vamos a hacer el ejercicio 2. Bien, conmigo aquí en esta parte derecha superior, tengo el conjunto por comprensión. El conjunto L igual al conjunto X al que X, que pertenece a los naturales. Este N representa los términos naturales, donde X es número primo y, tengo aquí una conjunción, X es mayor estrictamente que 17. ¿Qué quiere decir aquí? Lo mismo que ya ustedes conocen, tenemos que, ese es el enunciado general. No lo repito aquí, pues para no generar como algo tan repetitivo. Estoy trabajando el mismo enunciado que estoy acá encerrando en azul. Y ahora pues tengo que hallar pues el conjunto por extensión, el cardinal y el tipo de conjunto. Entonces, ¿qué tengo que tener acá? Primero que X tal que X pertenece a los naturales. ¿Listo? Claro, los naturales eh, pues bueno, ahí sí entran cualquier cantidad de elementos, mucho más grande que los enteros. Y tenemos que X es un número primo, número primos. Entonces, finalmente, él me da un tope de donde yo debo iniciar, de donde yo puedo arrancar, el cual es X mayor que 17, estrictamente mayor que 17. ¿Cuál sería un término mayor que el 17? Que 17 es un primo, entonces yo empezaría a mirar 19,
23, y así sucesivamente me puedo yo extender, porque él me da, entonces voy a hacerlo aquí, voy a graficarlo acá, bueno, aquí pequeñito, y él me da prácticamente que yo puedo iniciar a bancar desde, desde un término mayor a 17, o sea, el que le sigue sería el 19. No voy a cambiarle como el color porque no se ve, no es muy bien reconocido ese color. Entonces empiezo con el 19. Y ya, pues ahí empezaría yo a seleccionar los primos que sean mayores a 17. Y ahí me puedo yo extender todo lo que quiera. Y ahí pues ya entraría aquí el 23. El otro sería el 29. 31. Y bueno, así sucesivamente yo puedo irme hasta el infinito. Sin ningún problema. ¿Por qué? Porque no tengo un tope a llegar, sino que él me dice, empiece desde este término que sea mayor a 17 y hágalo. Entonces, ahí yo ya sé que estoy teniendo un conjunto infinito. Y como no puedo contar mis elementos, porque son infinitos, pues mi conjunto y cardinal son infinitos. El cardinal es infinito y el tipo de conjunto que estoy trabajando es un conjunto infinito. Y es lo que yo expreso aquí con el cardinal y aquí con el tipo de conjunto. Entonces, importante que ustedes pues empiecen a identificar cuándo un conjunto puede ser finito y cuándo puede ser infinito. Y es propiamente lo que les estoy mostrando acá. Ahora vamos a hacer un tercer ejercicio, en la cual pues en ese tercer ejercicio vamos a hacer lo siguiente. Bien, tengo entonces el siguiente conjunto por comprensión, el conjunto B igual a x tal que x que pertenece a los enteros, ¿sí? Donde x es un número negativo, ¿sí? Entonces, todos los negativos habidos y por haber los voy a empezar yo a determinar. Voy a empezar a mirar. Entonces, negativo, entonces menos 1, menos 2, menos 3, hasta menos infinito. Todos los números negativos, ya tengo la primera pista ahí. Tengo una conjunción y dice que es menos 2, estrictamente menor que x, y x es estrictamente menor que 0. Entonces, ya digamos que tengo pues dos pistas, que x es un número negativo y que existe el intervalo menos 2 a 0. Entonces, ¿cuál sería la solución? ¿Sí? Aplicando por extensión, ¿cuál sería el conjunto por extensión? ¿Y cuál sería el cardinal? ¿Y cuál sería el tipo de conjunto? ¿Quién me dice? Pueden activar el micrófono sin ningún problema. Yo ahí tengo para que ustedes habiliten los micrófonos y puedan participar. Les doy una pista. Voy a mirar entonces que ya tengo esta primera pista. También nos dicen que es un entero. Y tenemos otra pista aquí, ¿verdad? Voy a hacer ahora lo siguiente. Voy a hacer aquí un intervalo. En la cual, si nos damos cuenta en esta última pista que nos dan, menos 2 es estrictamente menor que 0, perdón, que x, y que x es estrictamente menor que 0. Entonces, supongamos que aquí tenemos el intervalo menos 2 y aquí tenemos el intervalo 0. Menos 2 y aquí tengo 0. ¿Qué pasa? Que como x es estrictamente mayor que menos 2, pero Espero menor solo que la 0. respuesta.
Entonces, ¿quién está entre menos Men- 2 y 0? -1 solamente. Estaría menos 1. Única y exclusivamente estaría menos 1. Entonces, por extensión, solamente tendría el elemento menos 1. B igual -1. ¿Y cuál sería entonces el cardinal? 1. ¿Y qué tipo de conjunto sería? Unitario porque solamente es un elemento. Es correcto, sería solamente unitario porque solamente encontramos un único y exclusivo elemento. Entonces, bien, como ustedes ya lo acabaron de expresar, mi conjunto sería menos 1 porque es que está entre este intervalo y pues estamos hablando de un número negativo y pues solamente encontramos un número para poder pues, encontrar dentro de mi conjunto. Se puede contar solamente una vez, entonces sería 1 y eso lo hace un conjunto unitario. Ahí hemos trabajado conjunto finito, infinito y unitario en esos tres ejercicios que acabamos de realizar. Entonces, sí he sido claro hasta ahí, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí sí, ya yo creo que puedo avanzar con el siguiente tema. Ya podemos pues seguir mirando el siguiente ejemplo, en la cual pues ya aquí paso a hacer la representación de conjuntos a través de los diagramas de Venn. La mejor forma de uno explicar este tipo de temas es a través de ejercicios. Entonces yo voy a hacer dos ejercicios en la cual pues el primer ejercicio cumple con la condición de igualdad y el segundo ejercicio no cumple la condición de igualdad. Entonces el ejercicio me dice como con el enunciado que me va a dar dos tipos de operaciones de conjuntos. El primero es este que estoy acá, bueno, el primero es este que voy aquí a encerrar y el segundo es este otro. Cambiemos el color. Este es el segundo. Y me dice que en base a esas dos operaciones entre conjuntos, grafique los diagramas de Venn y determine si cumplen la igualdad. O sea que voy aquí a usar este amarillo para este caso, que esta operación a la izquierda sea igual o si es igual a esta operación a la derecha. ¿Sí? Si ven, está igual acá. Entonces, es igual, es lo que me está diciendo. ¿Realmente se cumple la condición de igualdad entre esta y esta? La misma situación pasa, en este caso, que tengo esta operación entre conjuntos con esta operación entre conjuntos. ¿Se cumple la igualdad aquí? Entonces, eso es lo que tengo yo que determinar. El enunciado del ejercicio me dice sombrear los diagramas de Venn de cada uno de los lados de la igualdad, según la operación de conjuntos planteada en el argumento. Primero, entonces me dice que, primero que grafique el diagrama de Venn y luego que empiece yo en base a la operación entre conjuntos que hay acá, a sombrear cuáles, cuáles son las áreas que corresponden a esta operación y cuál es el área que le corresponde a esta operación. Entonces, bueno, eso es la primera. La segunda, determine y argumente si se cumple o no la igualdad entre las operaciones de acuerdo con las regiones sombreadas en los diagramas de Venn. Acá hay algo que yo voy a hacer un paréntesis y es el tema de estudiar, estudiar un poco sobre unión entre conjuntos, intersección entre conjuntos, diferencia entre conjuntos, diferencia simétrica entre conjuntos. Eh, todo ese tipo de operaciones entre conjuntos, recomiendo que lo profundicen. Yo aquí estoy pues ya trabajando, asumiendo que ustedes
tal vez manejen el tema. Igual pues hay un material que les voy a compartir propiamente en la cual explico el tema pues, de la unión, intersección y diferencia simétrica de conjuntos. Todas esas cosas ya se las compartiré. Igualmente, pues en mi canal en YouTube ya tengo establecido propiamente la explicación de esto. Entonces, voy a recomendar pues que lo vean. Igualmente se los voy a compartir y yo voy a seguir pues explicando un poco el tema de la operación entre conjuntos. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo acá la operación entre mis conjuntos y relativamente vamos a trabajar el primer ejemplo. Entonces, el primer ejemplo explica lo siguiente. El siguiente ejemplo es este. Tengo acá B diferencia. Bueno, aquí hay algo importante. Voy a trabajar el primero. Me voy a centrar solamente en el primero. Aquí tengo este primero que está acá. El primero es este que tengo acá. Denme un segundo. Aquí tengo entonces diferencia. Voy a colocarlo de otro color. La diferencia es esta. Y tengo B diferencia entre A unido C. Y me dice que si esto es igual a mi operación entre B diferencia es de A unido B diferencia de C. Entonces, ahora, algo importante acá que yo tengo que determinar es esta primera parte. Voy a trabajar solamente esta primera parte, que equivale a esta primera parte. Entonces, voy a establecer quién es mi conjunto A, quién es mi conjunto B y quién es mi conjunto C. Entonces tengo el primer conjunto A, tengo el segundo conjunto B y el tercer conjunto C. Entonces me dice, listo, tengo B, diferencia, de A unido C. Entonces voy a tener en cuenta todo lo que hace parte de B. Entonces esto sería lo que le correspondería a B. Y A unido C. A unido C sería lo siguiente. A unido C, pues lo voy a colocar de otro color. A unido C ya sería todo lo que está acá. Sería prácticamente todo lo que está aquí. Bueno, aquí también iría acá esto. Sí, prácticamente estoy uniendo A y C. ¿Y qué pasa? La diferencia, como bien lo establece este negativo de acá, me dice que me excluya todo lo que haga parte de la operación siguiente, o sea, de esta operación que está dentro de mis paréntesis. A unido C. Es decir, que lo que yo debo sombrear solamente es lo que le corresponde a B. Entonces, esto sería lo que yo debería sombrear. Todo lo que le corresponde a B solamente. Ahora me preguntarán, profe, que tal vez esta parte de acá, esta parte de acá, esta parte de acá le corresponde a B. Claro, le corresponde a B, pero ¿qué pasa? Que también le corresponde a A y también le corresponde a C. Y como la diferencia no me admite nada que se comparta con A o con B, con C, perdón, solamente lo que le pertenezca única y exclusivamente a B, entonces ahí es por eso que ya yo no puedo tener en cuenta esas tres áreas, solamente el área que estoy aquí sombreando. Y ahí ya he establecido mi primera área para las operaciones entre conjuntos. Para el segundo, que es este, voy a cambiarle el color. Voy a colocar este color azul. Entonces, lo siguiente. Tengo A, tengo B y tengo C. ¿Sí? Ahí ya voy construyendo mi diagrama de Venn. Es sencillo construir un diagrama de Venn. Simplemente es unir tres círculos.
así como después lo estoy mostrando de esta forma. Y vamos a mirar entonces cómo sería la operación entre conjuntos ya manejando diferencia y unión. Entonces miremos el primer paréntesis. B diferencia de A. Entonces, B diferencia de A. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente voy a tener en cuenta lo que está en B, pero que no le pertenezca a A. Entonces, inicialmente, bueno, voy a cambiar esto. Todo lo que le pertenezca a B. Aún no sabemos si también comparte con C. Entonces, voy a dejarlo aquí como intermitente. Y bueno, como no le pertenece nada a A, entonces pues... Entonces, listo, ya tengo fijo hasta acá. Estas las dejo como intermitentes porque no sé si también vaya a compartir con C. Desde el momento yo sé que lo que le pertenezca únicamente a B es lo que debo sombrear. Lo que le pertenezca a A no lo puedo sombrear. ¿Por qué? Por la diferencia que está representada por este término menos. Dice, unido a B, diferencia de C. Entonces, ¿qué pasa? Si se dan cuenta, yo acá pues hice como la seña con líneas intermitentes por si de pronto lo compartía con C, se compartía el área con C, pero resulta que no, porque aquí B me está diciendo que me excluya a C. Por lo tanto, bueno, voy a cambiar acá el color más claro. Colocamos este verde. Por lo tanto, el área que yo debo sombrear me debe excluir no solamente A, sino también el C. Entonces, todo lo que está aquí en verde. Y ahí me puedo yo dar idea de que sí cumple con la igualdad. Miren, aquí está el área en verde igual al área que está en amarillo. Por lo tanto, se cumple con la igualdad sin ningún problema. Bien, ya tenemos pues un primer ejercicio sobre la representación de los conjuntos, trabajando diagramas de Venn, áreas y operaciones entre conjuntos. Estamos trabajando 3 cosas al tiempo. Entonces, ya tenemos esta primera parte. Me quiero detener acá un momento para preguntar si existen inquietudes referente a lo que acabo de explicar o si he sido claro hasta acá para pasar al segundo ejercicio que vamos a trabajar. ¿Hay preguntas o hasta ahí vamos bien? Voy a mirar el chat, aprovechando de una vez. Bueno, si ven que de pronto se les detiene o congela la pantalla, revisen de pronto, puede ser algún inconveniente con la conexión que ustedes estén estableciendo. Puede ser la señal, es correcto. Entonces, pues recomiendo que revisen su conexión. Igualmente, pues la grabación la voy a compartir con todos vía Skype y vía correo. Para esta web, pues las webconferencias no manejan lista de asistencia, listado de asistencia. Lo que son CIPAS y B-Learning sí se maneja listado de asistencia. Entonces, bueno, para este espacio más que todo está dado para poder orientar y aclarar inquietudes referente a los temas de teoría de conjuntos, que es el tema correspondiente a la actividad tarea 3. Bien, si no hay inquietudes, vamos ahora sí a trabajar el segundo ejemplo, el cual relativamente, vámonos al lado derecho, obviamente de la presentación. Me voy a centrar aquí solamente en lo que estoy sombreando. Vamos a trabajar este amigo de acá y vamos a trabajar este amigo de acá. Ahora, vamos a mirar si se cumple la igualdad
con este y con este. Ah, por cierto, olvidé esto. Miren, si ven que tal cual como lo habíamos trabajado inicialmente, me está dando la solución, ¿sí? No hay ningún inconveniente acá, las dos se cumplen, no hay ningún problema. Pues aquí, pues bueno, digamos que voy a explicarles por qué no se cumplen. Y aquí pues yo creo que gráficamente es claro por qué no se cumplen. Pero vamos a trabajar y explicar el por qué. Entonces yo había encerrado esta de un color y había encerrado esta de otro color. Entonces, bueno, vamos a mirar la que está al lado izquierdo. Esta. Y vamos a mirar qué dice B diferencia de A. Entonces, todo lo que le corresponde a B, pero no comparta con A. Entonces, yo tengo acá. Bueno, voy a cambiar un momento. Voy a empezar a hacer todo esto. Entonces, tengo todo lo que le corresponde a B. Voy a dejar intermitente porque no sé si también comparta con C, pero no le corresponde absolutamente nada de A. Entonces, esto sí va así. Ahora, a esto, unido C. Entonces sí le corresponde, sí comparte, y no solo comparte, sino que también C, que ya es un elemento o un término independiente de esto que está en paréntesis. Es válido decir que C sí compartiría con A sin ningún problema, porque no hay ninguna diferencia, después de la unión, no hay ninguna diferencia acá con la C. Por lo tanto, el C me comparte sin ningún problema con A. Bueno, ahí como que los estoy como enredando, ¿no? Hagámoslo de esta forma. Voy a sombrearlo. En un momento. Ya tenemos que lo que no le corresponde a acá y todo lo que le corresponda a C es totalmente válido. Esto centrado que está acá, pues es lo que acabamos de hacer acá, en la cual dice que B excluyendo A, pues como aquí pues B no puede compartir nada con A, pues no hay ningún inconveniente. Aquí sí, esta intersección que ustedes están viendo que se comparte A, B y C, sí se vale porque mi C me lo está permitiendo. Este término me permite que yo haga eso. Entonces, sombreo todo lo que me dice. Sombreo absolutamente todo. Y prácticamente ahí me estoy dando cuenta que esta es la forma en como yo debo trabajar. ¿Sí? Como yo debo sombrear. Ahora, tengo la segunda condición. Voy a cambiar el color. Y voy a trabajar toda esta. Ahora, tengo entonces en el primer paréntesis B unido C. Entonces, supongamos que tenemos todo B. Como está unido a C, entonces pues C también estaría incluido, ¿verdad? Se supone que vendría siendo así. Inicialmente, lo que me dice el primer paréntesis es eso. Pero luego me dice que existe una diferencia. O sea, que no se quiere ni tocar, ni ver. Con la familia de A unido C. Entonces, A unido C ya vendría siendo lo que es, voy a cambiarle aquí un color
un verde más oscuro. Vendría siendo todo esto. ¿Y qué pasa? Entonces que como ya no quieren saber nada, B unido C, no quiere saber nada de A unido C. O sea, ese C prácticamente es como la infidelidad que descubre ahí, que está jugando con B y con A. Prácticamente eso quiere decir eso. Entonces, B, quien es el más indignado, no quiere saber nada ni de A, ni sobre todo de C. Y ahí es donde simplemente se queda solito. Bueno, voy a cambiar acá el color. Se queda solamente sombreado el B. Y ahí ya he desarrollado prácticamente mi segunda operación de conjuntos. Entonces, sí podemos darnos cuenta que esta primera parte no cumple o no es igual a esta segunda que estoy explicando acá. O sea que prácticamente son diferentes. Y sí, tiene todo el sentido, son totalmente diferentes. ¿Sí? Mientras que en la que les explicaba, en esta, que estoy acá resaltando, pues, sí existía una igualdad, acá ya no existe esa igualdad no se evidencia acá. Entonces ahí ya les he mostrado con operaciones de conjuntos, diagramas de Venn, si se cumple o no se cumple la igualdad para una operación determinada igualada a otra operación determinada, que es lo que estoy haciendo en este primer ejemplo y en este segundo ejemplo. ¿Hasta ahí he sido claro? ¿Sí hay claridad en el tema o hay preguntas con ese segundo ejemplo que acabo de hacer? ¿Sí les gustó el ejemplo de la indignación de B? Listo. Entonces, la idea es que los dos, pues, son fáciles de trabajar. No es que sean tan complejos, sino que, como todo, es práctica. Entonces, es por eso que pues, esos espacios se prestan para uno poder orientar, practicar un poco y que ustedes sigan profundizando. ¿Sí? Aquí pues les estoy tocando las operaciones de las diferencias, las uniones y bueno, prácticamente esas dos que son como las que más estoy usando acá, pero también están las intersecciones, incluso hay otras de complementos. Entonces, todas esas también pueden llegar ustedes a tener que trabajarlas y sería lo ideal, que no solamente estemos trabajando con dos tipos de operaciones, que son diferencia y unión, sino también que se trabajen con todas las cuatro, que son diferencia, unión, intersección, complemento A y diferencias simétricas, así. Entonces, la idea aquí de estos ejemplos es mirar cuándo se cumple una condición y cuándo no se cumple una condición en base al trabajo que realicemos con los diagramas de Venn, que es con el respectivo sombreado que estamos implementando. Bien. Vamos ahora a el siguiente, y yo creo que el ejercicio que más exige atención, en la cual tiene mucho que ver con la comprensión de lectura. Y dirán, pero bueno, esto no es matemáticas. Y yo les respondo, sí, esto es matemática, pero la matemática no son solamente números, sino también de saber comprender un enunciado, un caso o un escenario establecido. La matemática es mucho
corresponde a muchas cosas que uno debe digerir y se debe manejar muy buena lectura crítica. Y eso lo vamos a ver en este ejercicio de aplicación, que es un poco extenso, pero que ustedes lo van a tener que desarrollar en los ejercicios que ustedes escojan. Al final, creo que es el último ejercicio, van a encontrar un tipo de ejercicio por este estilo. Y por eso he decidido también centrarme en este tipo de ejercicio en la cual prácticamente aborda lo que es netamente la teoría de conjuntos en su máximo esplendor, llámese así. Y bueno, vamos a mirar el siguiente ejercicio de aplicación, y es una aplicación que puede ser usado en el entorno real, la vida real, es decir, y dice el enunciado de la siguiente forma. Se hace un estudio aplicando una encuesta a 180 empleados de una empresa, bueno, aquí dice profesionales, de comunicaciones, de una empresa de comunicaciones, para conocer el medio de comunicación, ya sea mensajería de texto, que es una de las formas como yo me comunico con ustedes, llamadas a celular y redes sociales. Entonces, ya me están dando los 3 tipos de conjuntos que yo voy a tener que desarrollar. Significa que seguramente voy a tener que construir un diagrama de evento. Tengo 3 conjuntos. Y hay una encuesta que me da un universo de 180. Ese 180 es el total, el universo como tal. Ahora, me están diciendo que se quiere mirar cuál es el medio de comunicación más asertivo en una empresa de comunicaciones y que les permita la socialización de los diferentes procesos laborales. Hoy en día yo creo que esto es indispensable, el tema pues del trabajo remoto y toda esta situación. Yo creo que aplica muy bien ese tipo de ejercicio aplicativo. Y la idea de esto es propiamente mirar un mejor canal o cuál es el mejor canal de comunicación en base a lo que más usan los empleados de una empresa de comunicaciones. Prácticamente eso nos está diciendo el enunciado. Entonces los resultados obtenidos fueron los siguientes. En la encuesta pues ya todos lo resolvieron, ya todos dieron pues, cada uno llenó su respectiva encuesta y los resultados de dicha encuesta dieron lo siguiente. 18 profesionales utilizan exclusiva y únicamente la mensajería de texto. 43 utilizan solamente la llamada a celular. 30 utilizan solamente redes sociales. ¿Qué pasa? Entonces que cuando yo genere mi gráfico, voy aquí a hacerlo, a simularlo un poco. ¿Sí? Cuando yo aquí empiece a generar mi primer gráfico, donde yo tendría aquí entonces mensajería de texto, tendría aquí llamadas a celular y tendría redes sociales. Ya sé propiamente que aquí son 18, en llamadas a celular son 43 y ya aquí en redes sociales vendría siendo 30. Ya tengo eso. Ahora necesito yo determinar quién vendría aquí, quién vendría aquí, quién vendría aquí y quién vendría aquí interceptado. Las intersecciones son las que tengo yo ahora que mirar en base a pues, los demás datos que me arrojaron. Entonces ya tengo aquí examinados estos 3 primeros. Voy a cambiar un poco el color, pues, para no irnos enredando tanto. Listo, tengo entonces 35 profesionales utilizan los 3 medios de comunicación. Ah, vea pues, 35 están utilizando los 3 medios de comunicación. Entonces, los 3 medios de comunicación están en la intersección de todos estos. Vendría siendo, bueno, voy a cambiarle un color mejor, que resalte más. Eso. 35
estaría entre la intersección de mensajería de texto, celular y redes sociales, o sea que manejan los tres. Listo, ya tengo entonces quién es este acá. Entonces me faltaría a mí por localizar esta intersección, me faltaría por comprender quién es esta intersección y hallar quién es esta intersección. Listo, ya antes tenía 4, ahora tengo 3 incógnitas por determinar acá. Listo, entonces sigamos. Ya esta ya está. 23 profesionales utilizan la llamada celular y las redes sociales, ojo, pero no la mensajería de texto. Tengo un factor excluyente. Hagan de cuenta que esto significa que llamada celular es C, unido, prácticamente me están diciendo la unión, redes sociales, pero esto no me quiere para nada tener cerca a mi mensajería de texto. ¿Sí? Es como la forma como yo lo podría expresar en una operación de conjuntos. Entonces, ahí es donde yo sé que soy 23 estaría dentro de una de estas intersecciones. Entonces, C y tengo R, entonces ella me debería estar aquí. Pero bueno, vamos a ver si vamos ahorita en la línea que me corresponde. 52 profesionales utilizan la mensajería de texto y la llamada a celular. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Pues aquí sencillamente tengo que M está unido a C. 78 profesionales utilizan mensajería de texto. Ojo, me van a de pronto a confundir ustedes, que aquí dije yo, 18 profesionales utilizan solamente mensajería de texto, y aquí yo estoy diciendo que 78 utilizan mensajería de texto. Es fácil confundirse, pero hay algo importante entre estas dos. Que aquí me estáis dando un factor de exclusividad. O sea que esos 18 exclusiva y únicamente me van a manejar o me respondieron que solamente usan mensajería de texto. Mientras que estos 78 dicen o dijeron que utilizan mensajería de texto, pero no dijeron que no utilizaran otro medio de comunicación. O sea que entre esos 78 profesionales que utilizan mensajería de texto también pueden utilizar redes sociales o las llamadas a celular sin ningún problema. ¿Sí? Esto no tiene ningún factor exclusivo ni mucho menos excluyente. Mientras que acá sí hay un factor exclusivo. Cosa diferente aquí que hay un factor excluyente. Ojo, exclusivo, excluyente son términos diferentes. Y por eso es que son diferentes estas dos, para que no se me vayan a confundir. Aquí está solamente, o cuando dice únicamente, la misma situación. Es un sinónimo. Pero aquí no me está dando ese factor exclusivo. Sino que me dice que dentro de esos 78, 78 sí utilizan mensajería de texto, pero pues algunos pueden utilizar redes sociales o llamadas a celular. Y finalmente tengo 96 profesionales utilizan redes sociales. La misma historia que con los mensajes de texto. La misma situación. Entonces me dirán, profe, pero es que aquí usted dijo que en redes sociales habían 30 y aquí está diciendo ahora que son 96. La misma situación. Hay un factor exclusivo. Aquí no lo hay. Aquí sí es general. Dentro de esos 96, obviamente van a estar los 30, pero pues esos 96 también pueden estar manejando dos medios simultáneamente, o los tres. Y eso es lo que vamos nosotros a determinar. Bueno, ya una vez hecho el respectivo análisis, inicialmente, y ya incluso hallamos con certeza, bueno, este no. 1, 2, 3 y 4. 4 términos, y ahora nos falta es confirmar, en base a estos datos, cuáles son las intersecciones que tengo yo acá. Entonces, bien, ¿sí? Hasta el momento, y por cierto, me faltó colocar que la U
O sea, el universo es igual a 180. Miren, aquí está el universo. Entonces no me puedo pasar de los 180 dentro de lo que está aquí incluido, vinculado. Algunos cometen el gravísimo error de que sencillamente suman todo esto y si ustedes hacen la sumatoria, les va a pasar que no les va a dar 180. Les va a dar mucho más, incluso va a pasar los 200 que están aquí. No hagan eso porque no está bien. Por lo que les estoy diciendo, por lo que aquí me está botando sencillamente los valores de quienes solamente usan un medio de comunicación y quienes usan ese o más medios de comunicación. O sea, son valores establecidos ya en base pues al instrumento de encuesta que es el que se utilizó para poder recolectar la información. Entonces, inicialmente me pasa que me dicen los estudiantes, profe, es que hice la sumatoria del enunciado y está mal. Pregunto yo, ¿por qué? Porque sumé 18 más 43 más 30 más 35 y todos estos elementos me dan que me pasan los 180 y usted dice que el universo es 180. Yo les digo, hagan una mejor lectura crítica, comprensiva, para que puedan realmente caer en el error de que uno no puede sencillamente sumar por sumar sin antes haber comprendido el enunciado del problema. Entonces, cuando se hace todo este análisis en base a estos datos, se van a dar cuenta que no les va a pasar de 180, o sea, les tiene que dar 180 personas exactamente. Ahora, ya hicimos el análisis general, por encima, llámese así. Ahora vamos a mirar qué es lo que nos va a pedir el ejercicio. Ese es el enunciado, mejor dicho. Me dice que tengo que determinar lo siguiente. En base a la información del enunciado, responda a las siguientes preguntas. Primera, ¿cuántos profesionales utilizan la llamada celular y las redes sociales? ¿Cuántos profesionales utilizan la mensajería de texto y las redes sociales? Pero no hay un factor excluyente, la llamada a celular. 3. ¿Cuántos profesionales utilizan la llamada a celular? Ojo, esto no tiene ningún factor excluyente, sino que pues, me puede dar, generalmente incluso me puede llegar a dar 90, 80. Simplemente quiero que lo que contenga todo el conjunto llamadas de celular. Eso es lo que me está pidiendo acá. No hay nada que me excluya o que me diga que sea únicamente que hablen por celular, no. General, estoy hablando de general. O sea que aquí entrarían los que también usen mensajería de texto o redes sociales. Y finalmente, ¿cuántos profesionales no utilizan ninguna de los 3 medios de comunicación? Esta es una pregunta muy interesante, ya que prácticamente uno dice, pero bueno, si a todos se les contesta, si todos contestaron, si uno seguía en base a esa hipótesis, ¿no? Que bueno, todos contestaron, todos están dando sus respuestas y me tienen que dar 180. Entonces, ¿cómo es posible que haya una persona que no haya respondido? O que hayan respondido que no utilizan ninguno de los 3 medios, si no está establecido en ningún conjunto. Bueno, vamos a averiguar. Ahora, tenemos entonces lo siguiente. Esos son los datos que nos ha dado propiamente el instrumento de medición de la encuesta. Y ya tengo aquí ya definido mi diagrama de Venn con los datos ya preestablecidos. Entonces, vamos a empezar aquí a aplicar lo siguiente. Cambiemos el color. Así, bueno, no pasa nada. Entonces, tenemos el primero. 18 profesionales utilizan únicamente la mensajería de texto. Listo, aquí están. Entonces ya tengo mi conjunto M, que es mensajería de texto.
Mi conjunto C, que serían llamadas de celular, y mi conjunto R, que serían redes sociales. Bien. Ahora, 43 utilizan solamente las llamadas a celular. ¿Sí? Estos espacios que están acá son los que sola y netamente utilizan ese tipo de comunicación. Y 30 utilizan redes sociales. Miren, aquí está el 30, aquí está solito 30 redes sociales. Entonces, como les decía yo, cuando les apuntaba con las flechas, ya tengo establecido quiénes son los que utilizan netamente cada uno de esos tres medios. Bien. Ahora vamos con el siguiente. 35, bueno, esto ya, 35 profesionales utilizan los tres medios de comunicación. Este también ya lo habíamos localizado. 35. Está acá. No hay problema. Listo, ya tenemos esos cuatro que fueron los que hallamos en el análisis que acabamos de hacer. Entonces, vamos a mirar los otros cuatro. Dice 23 profesionales utilizan la llamada celular y redes sociales, pero no mensajería de texto. ¿Se acuerdan que yo les dije que íbamos a comprobar si realmente aquí iba el 23? Pues bien. En efecto, así es. ¿Por qué? Como les iba mencionando, voy aquí a cambiar el color. Este 23 hace referencia a la unión entre estos, a la intersección, perdón, entre estos dos términos. Yo dije unión, me disculpo, es una intersección entre estos dos términos. Y prácticamente me está excluyendo la mensajería de texto. Mensajería de texto es todo este conjunto acá. Entonces, solamente él me iría a tener en cuenta esto que está acá. Ahí, entonces simplemente yo lo que voy a sombrear. Eso es prácticamente lo que corresponde a este aquí. 23 profesionales utilizan llamada de texto y redes sociales, pero no mensajería de texto. Solamente lo que he sombreado acá. Nada más. Listo, ya tengo entonces quién es, dónde ha ubicado entonces ese 23. Ahora tengo que 52 profesionales utilizan mensajería de texto y la llamada a celular. Bien, entonces, tengo otra intersección aquí. Entonces, mensajería de texto, ¿dónde está? Voy a cambiar un momento el color, voy a colocarle, bueno, este morado acá, que me sirva un momento. Entonces, mensajería de texto, listo. Lo tengo yo acá con mis llamadas de celular. Entonces, las que los unen son prácticamente este de acá con este de acá. Entonces, mi intersección estaría aquí. ¿Qué pasa? Aquí no hay ningún factor excluyente como pasa acá. Por lo tanto, es válido entonces tener en cuenta la intersección también que hay con este 35. Todo lo que equivalga o que comparta el conjunto de mensajería de texto con celulares, lo puedo encerrar sin ningún problema aquí. Entonces, ¿qué me está diciendo? 52 profesionales utilizan pues esto. Entonces, ya tengo 35. ¿Cuánto me haría falta para llegar a 52? ¿Qué me dice? Ya tengo 35 que utilizan mensajería de texto y llamadas a celular. ¿Cuánto me hace falta para llegar a 52? Que son los que solamente utilizan mensajería de texto y las llamadas a celular. ¿No, ninguno? 17, profe. Sí, solamente es restarle 35 a 52. Me haría 17. Ahora, ya tengo entonces esta. Vamos a cambiar nuevamente el color. Y dice 78 utilizan mensajería de texto.
Aquí no hay ningún factor excluyente ni exclusivo. ¿Quién es mensajería de texto? Entonces mensajería de texto ya es todo este conjunto. Y ya tengo 18, tengo 17, tengo 35. Entonces aquí, ¿quién iría? Hagan la sumatoria de 18 con 17 con 35. Ya esa sumatoria resten, háganlo, no dicho, tengan entonces 18, 17, 35. Y a eso le hacen la resta con 78. ¿Cuánto les da? ¿No, ninguno? ¿8 o -8? Es que, pues, da 70 como tal. Entonces sería 8. -8 porque hay que restarlo, ¿no? No, no daría negativo. Mira cómo lo estoy colocando yo. Ok, entonces vamos a hacerlo 18. Entonces sí, en efecto, daría 8. 8, sí. Bien. Finalmente tenemos que 96 profesionales utilizan las redes sociales. ¿Dónde está el término redes sociales? El conjunto de redes sociales. Vamos a cambiar el color. Redes sociales es este último conjunto. Ese conjunto que ya he enmarcado en verde. Y bueno, hagamos la sumatoria. Nuevamente hagan la sumatoria de ustedes. 8, 35, 23 y 30. Háganla y comprueben si les da 96. Sí, señor, da 96. Listo, entonces una vez comprobado que en efecto da 96, ya tenemos nosotros definido todos los espacios de mi diagrama de Venn. Sí, ya lo tenemos hecho, ya prácticamente está acá. Ahora, desde sus casas, hagan la siguiente sumatoria. Sumen 18, hagan la suma, 18, 17, 43, 8, 35, 23, 30, y díganme cuánto les da toda la sumatoria. 174. Entonces, si hago yo toda la sumatoria entre los conjuntos Y tiene que dar 100. M, C, ¿y quién es el otro? Redes sociales, que es R. ¿Qué pasa? Entonces que la sumatoria en efecto me da 174. 174 elementos que establece mi diagrama de Venn, ¿verdad? Y yo les dije que tenía que dar 180. Y ¿Qué significa entonces ahí? Que 6 personajes, 6 profesionales, no utilizan ninguna de las no medios, utilizan ni la mensajería de texto, ni llamadas, ni ni las eso. llamadas a celulares, ni las redes sociales. Eso significa eso, que tengo 6 personas, que es la última pregunta que me está haciendo el ejercicio.
¿Cuántas personas? Entonces, las soluciones propiamente, ¿cuáles vendría siendo? La primera pregunta que me daban era la siguiente: ¿cuántos profesionales utilizan la llamada celular y las redes sociales? Entonces, ¿cuántos me dan las llamadas a celular y las redes sociales? Pues bueno, aquí encerrémoslo. Llamadas a celular. Entonces, ¿qué sería? Y redes sociales. Entonces, todo lo que está En la intersección. en mi intersección, ¿entre quiénes? Entre llamadas a celular y las redes sociales. Si hago la sumatoria, ¿me daría cuánto? 58. Listo, ya tengo entonces la primera. Segunda, ¿cuántos profesionales utilizan mensajería de texto y las redes sociales? Pero, ojo, no la llamada a celular. Entonces, mensajería de texto y redes sociales, otra intersección. Mensajería de texto, redes sociales. Entonces, me dice que como no puedo tener en cuenta las llamadas a celular, entonces solamente me quedaría con esto. Y me daría igual a 8. Bien, entonces, ahora, ¿cuántos profesionales utilizan la llamada a celular? Entonces, voy a centrar en las llamadas a celular. Todo lo que contenga C es prácticamente los profesionales que utilizan este medio de comunicación, las llamadas a celular. Entonces, hacen la sumatoria 17, 43, 35 y 23. ¿Por qué así? Porque no hay un factor excluyente ni exclusivo. Entonces, claro, al hacer la sumatoria de estos 4 elementos, pues me tiene que dar 118. Ahora, finalmente, ¿cuántos profesionales no utilizan ninguno de los 3 medios de comunicación? Si yo hago la suma de todos estos elementos, como lo hicimos ahorita hace poco, pues voy a obtener que su sumatoria me va a dar igual a 174. Por lo tanto, tengo que 6 personas, 6 profesionales, no les gusta o no utilizan estos 3 medios. O sea que están por fuera de mi conjunto. ¿Sí? Aquí como lo estoy colocando en ese 6. Y ahí ya yo puedo ya propiamente comprender que en efecto mi universo es igual a 180. Y ahí hemos finalizado el ejercicio. ¿Ven por qué al final si realmente me da el valor del universo propiamente establecido? Porque las preguntas que se hacen no son preguntas al azar, sino que tienen una razón de ser. Se quiere averiguar realmente quiénes están, quiénes no les gusta este tipo de medios de comunicación, para poder así tomar una decisión que de pronto ellos puedan encontrar otro medio de comunicación que realmente les guste y se sientan cómodos y sobre todo que puedan manejar sin ningún problema. Entonces, que las redes sociales, que lo que es Facebook, WhatsApp, no les gusta eso, listo, entonces miramos otro medio. Que las llamadas a celular no les gusta, entonces listo, toca mirar. Entonces, que de pronto las mensajerías de texto, pues, digamos que no utilizan celular, entonces, pues bueno, entonces toca mirar por qué medios, si sean por reuniones semanales o por presencialidad o alternancia, por qué otro medio se puede realmente llegar a trabajar con esas 6 personas que no les guste manejar ninguno de esos 3 medios, que son los principales que se usan hoy en día, ¿no? Incluso dentro de las herramientas que se están trabajando como el Zoom, el Meet, Google Class, todos esos también pueden ser una opción
de pronto que esas personas se sientan cómodas ahí interactuando sincrónicamente con los demás compañeros de trabajo. Existen muchas cosas y esto hoy en día se está viendo muy comúnmente, algo que no pasaba anteriormente. Entonces, es por eso que es indispensable y que es tan importante llegar a manejar este tipo de trabajos, ¿sí? De aplicaciones. ¿Sí? ¿Y qué hemos hecho? Leer comprensivamente, paso por paso, detalle a detalle, lo que nos está diciendo el ejercicio y en base a eso, pues empezar a trabajar. Las conclusiones, bueno, la teoría de conjuntos comprende diversos factores que se pueden aplicar a la vida real, el cual podemos manifestar por comprensión y analizar por extensión, que fue lo que hicimos iniciando esta clase. También tenemos que los diagramas de Venn son prácticos a la hora de establecer decisiones sobre un determinado caso. Lo que les acabo de mencionar, hicimos una aplicación muy interesante sobre una empresa de comunicaciones para mirar realmente que es muy curioso y es un dato ahí que uno piensa, ¿no? Que en una empresa de comunicaciones hayan personas que no les guste manejar métodos o medios de comunicación. O sea, eso es algo muy curioso, pero se da ese tipo de situaciones. Entonces, esto nos ayuda mucho con el tema de las aplicaciones, trabajando diagramas de Venn, en teoría de conjuntos en sí, y que el uso adecuado de este tema nos permite analizar situaciones de la vida cotidiana y tomar decisiones acertadas. Entonces, ¿cuál es la mejor decisión para esos 6 personajes que no utilizan ningún medio de comunicación? ¿Cómo podremos llegar a ellos? Sí, todo ese tipo de cosas que influyen mucho en la ciencia de la toma de decisiones y todas esas cosas. Es muy influyente ese tipo de aplicaciones en teoría de conjuntos. Bien, esos son los créditos, la directora Carolina Castaño y pues quien les está dirigiendo esta presentación, profesor Fabián Adames, del curso de Pensamiento Lógico y Matemático. Las referencias, y bien, prácticamente esa sería la presentación de esta webconferencia. Yo quisiera preguntar si hay alguna inquietud referente a los temas vistos. Sí, relativamente yo les estaré enviando la grabación. Tan pronto la suba a mi canal, pues ya se las estaré enviando.